Hola queridos, quiero presentarles un tema que a través de la historia ha traído muchos desacuerdos entre la humanidad, especialmente con las personas que no conocen a profundidad la palabra de Dios. Fíjense, esta creencia no solamente la vemos en personas no cristianas, también se ve en muchas denominaciones cristianas. Y queridos, lo que me motivó a presentarles este mensaje en este día fue el fallecimiento de un ser amado que perdí en esta semana. Así que en estos momentos mi familia se encuentra de duelo y allí abatida por ese sentimiento que incluso invade a toda la humanidad y que conocemos como el sufrimiento y el dolor. Porque en realidad, queridos, no fuimos creados para morir y por ende pues nunca aceptaremos dicha muerte, ¿verdad? Por eso, mis amados, por eso me vi motivado a presentarles este mensaje a ustedes, pero principalmente a mi familia y por supuesto también para todos aquellos que desconocen esta verdad. Así que vamos a hablar un poco sobre el estado de los muertos. Hablaremos un poco sobre la muerte y además a dónde vamos cuando morimos. Es decir, querido, quiero presentarles a ustedes la realidad sobre a dónde van nuestros seres queridos cuando los perdemos. ¿Sabes tú, mi amado, dónde se encuentra en estos momentos tu padre? ¿Dónde se encuentra en este momento tu madre, tu hijo, tu hermano, tu familia que ya perdiste? Miren, voy a comenzar hablando sobre mi propia experiencia vivida. Yo nací en un seno familiar donde se tenía o se tiene aún la costumbre de que cuando un familiar muere, se le hace a los 9 días rezos y además se le hacen misas durante mucho tiempo. También en mis seres queridos le hacen visita en el cementerio a nuestros seres queridos fallecidos, se le llevan flores, se le ponen vasos con agua, otros le ponen a su familiar fallecido tabacos, botellas de ron, incluso hasta comida, hasta su comida favorita el día de su cumpleaños. Y miren, mis amados, yo perdí a mi madre cuando apenas tenía 4 añitos de edad. Y recuerdo que en mi pueblo había un hombre, bueno, ya debe de haber fallecido este hombre, pues este señor era muy respetado y amado en mi pueblo. ¿Y saben por qué? Porque él era el encargado de hacerles los rezos y las misas a los familiares fallecidos de todos los habitantes de mi pueblo. Y recuerdo que en medio de mi inocencia y en varias ocasiones, yo pude ver cómo mi familia lo invitaba para que le hiciera misa a mi madre. Ya cuando este señor llegaba a la casa, allí había una mesa preparada en el centro de la sala con una sábana blanca y encima de aquella mesa había un vaso con agua, había además un tabaco y si mal no recuerdo, habían además flores. Pues este señor llegaba y se sentaba frente a aquella mesa que, como le dije, estaba puesta en el mismo centro de la sala y toda la familia rodeaba la mesa, tomados todos de la mano, pero a mi hermanito y a mí nos ponían en medio de ese círculo. Entonces este señor, que no voy a mencionar su nombre, pero yo sé que mi familia, en cuanto escuchen este mensaje, pues lo van a identificar. Pues este señor, una vez que toda la familia estaba tomada de la mano y mi hermano y yo nos encontramos en el medio, pues prendía o encendía aquel tabaco y después de varias bocanadas, pues viraba el tabaco al revés y se ponía la parte por donde se estaba quemando aquel tabaco pues dentro de la boca. Y soplaba hacia el vaso con agua y se llenaba aquel lugar de humo. Y entonces comenzaba a hablar en un idioma raro. Y mientras él hacía eso, toda la familia, que estaban incluso todos tomados de la mano, comenzaban a rezar el Ave María. Y queridos, aquel hombre lo que hacía era invocar a los muertos.
En este caso estaba llamando a mi querida difunta madre y de momento en medio de aquellos rezos y palabras extrañas, una de mis tías daba un grito y comenzaba a exhalar e inhalar profundamente. Y con los ojos bien grandes se quedaba mirando a mi hermano y a mí y luego se ponía a llorar. Y comenzaba a hablar con el mismo tono de voz de mi difunta madre. Y por supuesto mi hermano y yo estábamos nerviosos y llorábamos. Y mientras eso sucedía, pues el resto de la familia seguía rezando. Seguía cantando el Ave María. Entonces este señor le hacía preguntas a ese muerto que aparentemente era mi madre, pero estaba en el cuerpo de una de mis tías, que incluso esta tía estaba inconsciente porque después no se acordaba de nada. Pues este señor le preguntaba cómo se llamaba y este muerto le decía quién era. Le daba nombre y apellidos. Le preguntaba además qué quería y le decía que quería ver a sus hijos y que de donde venía ella, pues desde allí cuidaba a sus hijos. Y muchas otras preguntas más que este señor le hacía y este muerto contestaba. Pues nuestra supuesta madre nos abrazaba allí a mí, a mi hermano y a mí. Nos abrazaba llorando. Y abrazaba a toda mi familia llorando. Y de pronto, queridos, de pronto, porque los rezos del Ave María no paraban, ni la invocación de este señor tampoco. Entonces, de momento bajaban y se metían en el cuerpo de otros familiares, 2 o 3 muertos más de la familia. Y allí la familia hablaba con sus muertos. Y lloraban y se abrazaban. Y además estos muertos pedían cosas y luego la familia se encargaba de buscar todas esas cosas. Miren, yo no sé cuánto este señor le cobraba a mi familia. No sé cuánto le cobraba por aquellos ritos e invocaciones a sus muertos. Solo sé que recuerdo que aquel señor andaba siempre con un maletín negro y era un hombre muy solitario. No hablaba mucho con la gente, pero además era muy respetado por todos. Ahora, queridos, la gran pregunta es, ¿será que este señor era enviado de Dios? ¿Será que este señor era un sacerdote de Jehová que iba casa por casa a traer paz, alegría y esperanza a las personas, al traerle a sus familiares muertos para que conversaran y se abrazaran y supieran el estado de su familiar muerto? Bueno, querido, y con esto en nuestra mente, vamos ahora a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a todo esto. Porque mi amado, no sé tú, querido, pero yo le creo a Jehová y no al hombre. Miren, nos duele mucho perder un ser querido, ¿verdad? En estos momentos tengo a mi familia devastada porque el miércoles pasado perdimos a un ser amado. Pero después que tú escuches este mensaje vas a comenzar a tener otro tipo de pensamientos, vas a comenzar a tener otro tipo de ideas y creencias con respecto a todo esto. Así que escucha, mi familia amada, y tú, mi amigo querido, para que no sigan engañados. Vamos a ver dónde se encuentran en estos momentos nuestros seres queridos fallecidos. Y también vamos a ver, mis amados, quién es el que se presenta ante ustedes como si fuera en verdad ese ser amado. Miren, queridos, nadie quiere escuchar, nadie quiere pensar, ni mucho menos hablar sobre la muerte, ¿verdad? Nadie lo quiere hacer. Y cuando eso pasa, ¿qué sucede? Pues comenzamos inmediatamente a recordar a nuestros seres amados que hemos perdido, ¿verdad? Y renace de nuevo el dolor en nuestros corazones y nos preguntamos constantemente, ¿por qué tenemos que morir? En fin, tenemos una gran herida que constantemente sangra y es debido a esa nostalgia
Es debido a la ausencia de ese ser que en vida amamos mucho y que aún después de muerto seguimos amando, ¿verdad? Mis amados, en realidad la muerte no solo nos saca lágrimas cuando perdemos a un ser amado, sino que también, y lo peor de todo, es que nos arranca un pedazo de nuestro corazón, dejando así un vacío que nada ni nadie lo puede llenar mientras no conocemos la verdad que aparece aquí en la palabra de Dios. En fin, queridos, la muerte es el mayor dolor que el ser humano ha podido experimentar. Y vamos a la palabra de Dios para comenzar y así aclarar varios puntos con respecto a este tema. Y comenzaremos por el primer libro de la Biblia. Pero antes de hablar sobre la muerte, quiero decirles en breve cómo comenzó la vida. Así que dice allí Génesis capítulo 2, verso 7 lo siguiente. Escuchen bien. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló, escucha, sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. ¿Qué dice la palabra de Dios, querido? Que este cuerpo, mi amado, este cuerpo está formado ¿de dónde? Pues del polvo de la tierra, ¿verdad? Esa es la razón por la que en nuestro cuerpo encontramos los mismos minerales que se encuentran en la tierra. Y cuando hay falta de alguno de esos minerales en nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Pues comenzamos a enfermarnos, ¿verdad? Entonces, esto nos confirma que en verdad fuimos creados por la mano de Dios de allí, del polvo de la tierra. Y aclaro, no es que Jehová nos sigue formando a cada uno de nosotros en la actualidad del polvo de la tierra, porque todos sabemos que venimos del vientre de una mujer. Pero Jehová sí creó al primer hombre del polvo de la tierra. Y eso fue suficiente, queridos. Fue suficiente. Incluso la primer mujer no fue creada del polvo de la tierra, sino de una costilla del hombre, pero con el mismo código genético. Así que Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron las dos semillas que Jehová plantó para que de sus frutos naciera esta humanidad. Ya que todos tenemos el mismo código genético de Adán y Eva. Por eso cada especie, cada planta, cada animal, cada aves, peces e insectos tienen su propio código genético. Porque si tú unes, y perdón por poner este ejemplo, si tú unes a un hombre, por así decir, con una vaca, o a una mujer con un caballo, pues es posible que puedan salir de esa relación algún ser. Pues no, es imposible que se pueda reproducir, querido. ¿Y por qué razón? Porque no tienen el mismo código genético. Así que Jehová creó al hombre del polvo de la tierra y tal vez tuvo que mojar allí la tierra y hacer como un barro para darle forma al hombre. Pero una vez que lo hubo formado conforme a su imagen y semejanza, como dice Génesis capítulo 1 versos 26 y 27, pues faltaba algo. Faltaba algo después que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Porque tú puedes hacer un muñeco en forma de hombre en la arena, allí a la orilla del mar. Y luego, ¿qué pasará con ese muñeco, querido? ¿Qué pasará con ese muñeco que tal vez te tomó un buen tiempo para hacerlo? Pues no pasará nada, ¿verdad? O bueno, analizándolo bien, sí pasará. Sí va a pasar algo. Pues lo destruirá las olas del mar o cualquier persona que le pase por encima, pero de ahí no pasará, ¿verdad? Pero cuando Jehová hizo al hombre del polvo de la tierra, lo hizo con un propósito y no como diversión. Así que tenía que darle vida. ¿Y de qué manera dice la palabra de Dios que le dio vida al hombre? Pues Jehová sopló su aliento en la nariz del hombre. Y fue cuando el hombre vino a ser ¿qué es? Un ser viviente o un alma viviente. Y ese mismo aliento de vida es el que tenemos tú y yo en estos momentos. Porque, querido, sin ese aliento de vida,
tú, mi amado, no estarías ahí. Así que está claro que Dios es el único dador de la vida, ¿verdad? Ahora, cuando el ser humano muere, ¿qué es lo que se descompone en realidad? Pues es el cuerpo. ¿No es así? ¿No es así? Es el cuerpo que se descompone. ¿Y por qué? Porque en realidad está hecho del polvo de la tierra. Y después que el hombre le falló a Jehová allí en el Edén, escuchen lo que le dijo Dios al hombre. Esta cita la vemos en Génesis 3, verso 19. Y dice así: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces el hombre está compuesto por dos elementos, ¿verdad? Y estos son el polvo de la tierra y el aliento de vida, que proviene de ¿quién? Pues proviene de Dios. Entonces, al Jehová unir estos dos elementos, el hombre pasa a ser un alma viviente. Es única y exclusivamente cuando se unen estos dos elementos que el hombre viene siendo un alma viviente. Es como tú tomar el interruptor ahora de ese bombillo que está alumbrando y lo pongan en off. El bombillo se apaga. El bombillo no significa nada, está como muerto. Pero cuando se le pone en on, entonces hay una energía que prende el bombillo. Pues ese aliento de vida de Jehová es el que nos da energía, es el que nos da vida. Y vamos a aclarar, porque no es que tú tengas un alma independiente de ti. Porque hoy el mundo, querido, el mundo está sumergido en una creencia que es una gran mentira. Les han hecho creer que tenemos un alma independiente del cuerpo y que cuando tú mueres el alma sale del cuerpo y anda desandando por el mundo buscando luz. Es aquí donde el hombre le hace rezos y misa a sus familiares muertos y le prende velas para que tenga luz y le pone un vaso con agua para saciar la sed y le pone un ramo de flores, mostrándole así que todavía es amado y recordado. Otros tienen la creencia que cuando su familiar muere, pues va directo al cielo y allí lo recibe nuestro Padre Celestial con los brazos abiertos. Y desde allí entonces su misión es cuidar de su familia. En fin, queridos, existen muchos mitos y creencias con respecto a todo esto, pero hoy vamos a aclarar toda esta mentira. Así que el alma eres tú mismo. No es que tú tienes un alma independiente a ti. El alma eres tú mismo, querido. Al unir Dios esos dos elementos, te convertiste en un alma viviente. Así que si falta uno de los dos elementos, deja de ser un alma. Por tanto, querido, tú eres un alma viviente. Jehová te da ese cuerpo y luego te da su poder, que es su aliento para que tengas vida. Ahora, miren, cuando Dios decide crear al hombre, lo hizo con el propósito de que viviera eternamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó que el hombre está muriendo? Ah, mis amados, ese aliento de vida que Jehová le dio a nuestro primer padre tenía una condición, y esa condición se llama obediencia. Fíjense, Jehová plantó dos árboles en el mismo centro del jardín del Edén, uno al lado del otro. Uno era el árbol de la vida, pues mientras le fueran obedientes a Dios, tendrían acceso a ese árbol y vivirían eternamente. Pero el otro árbol era todo lo contrario. Era todo lo contrario, querido, porque Jehová les dijo: miren, si me desobedecen y comen de ese árbol, ciertamente les quitaré el acceso al árbol de la vida y morirán. Dice Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el hombre, engañado por Satanás, ¿qué hizo? Pues terminó comiendo de aquel árbol. ¿Y qué trajo como consecuencias esta desobediencia? Pues la muerte, queridos.
Inmediatamente Jehová los saca a los dos del huerto para que no tuvieran más acceso al árbol de la vida, y es cuando le dice allí en Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y desde ese entonces para acá es lo que hemos visto, mis amados. El hombre muere y ¿a dónde va? Pues al polvo de la tierra. Ahora, no todo está perdido, porque en Génesis 3:21 vemos lo siguiente, que dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Eso fue una vez que pecaron, y los vistió. Es decir, Dios tuvo que sacrificar un animal para vestirlos. Fíjense, antes de fallarles a Jehová, ellos andaban desnudos, pero la gloria de Dios los cubría de tal manera que ellos no se veían desnudos. Pero una vez que Jehová retira su gloria de ellos, pues se vieron desnudos y se avergonzaron. Por eso Jehová los viste con túnicas de pieles de animales. Ahora, la muerte de este animal tiene un significado, pues indicaba que el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, vendría a morir en lugar del hombre. Cristo Jesús, querido, que es el Cordero de Dios, vendría a salvar a esta humanidad. Ahora, la pregunta es, si el hombre es inmortal como muchas personas creen, ¿por qué entonces Jesús tuvo que morir para garantizarle la salvación al hombre? Si el hombre es inmortal. El hombre no necesita ser salvado por nadie. ¿No es eso lo que piensan muchos? Pues este mundo se encuentra sumergido en la creencia de la inmortalidad del alma. Y hay muchas denominaciones cristianas que creen eso. ¿Y saben por qué? Porque han confundido, y es porque así Satanás se lo ha hecho creer a todo el mundo. Y fíjense, esta mentira de Satanás comenzó con la primera mujer conocida como Eva allí en el Edén. Cuando le dijo allí Satanás en Génesis capítulo 3 versos 4 y 5 lo siguiente: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Porque Eva le había dicho: Jehová nos dijo que si comíamos de ese árbol íbamos a morir. Entonces la serpiente, Satanás, le dijo: no moriréis, no van a morir. ¿Quién dice eso? Lo que pasa es que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Y seremos como Dios, inmortales, sabiendo qué cosa, el bien y el mal. Y queridos, Eva le creyó, y hasta el día de hoy la humanidad sigue creyendo en esta gran mentira. Entonces, por eso hoy las personas confunden ese aliento de vida que solo le pertenece a Jehová con el alma que es tu cuerpo. Así que el hombre, mi amado, por su propia naturaleza no es inmortal. El hombre alcanzará la inmortalidad solo a través de Jesús si se mantiene firme y fiel a Él. Y es la verdad. ¿Por qué el hombre muere? Porque Jehová le retira su aliento de vida. Es ahí donde su cuerpo se descompone y vuelve al polvo de la tierra. Dice Romanos 6:23 estas palabras: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que solo y únicamente seremos inmortales a través de nuestro Señor Jesús. Pero, mi amado, para alcanzar la inmortalidad, esto tiene una recompensa. Hay que serle fiel a Jesús en todo momento. Tenemos que dejar de violarle su santa ley y ponernos en serio en hacer su voluntad. Es la única manera que seremos inmortales. Miren, yo tengo tremendo dolor en mi corazón por la pérdida de mi tía el miércoles pasado y por la pérdida de todos mis familiares que han fallecido anteriormente. ¿Y saben por qué? En realidad no porque hayan fallecido, queridos, porque mientras vivamos en este mundo contaminado por el pecado, tenemos que experimentar la muerte. Mi gran dolor es saber que mi tía y toda mi familia fallecida han muerto sin esperanza de vida. Y no debemos juzgar a nadie, porque en el cielo habrán muchas sorpresas. Pero queridos, cuando una persona va al descanso sin haber caminado en obediencia con Cristo, se acabaron sus esperanzas de vida para siempre.
Y esta persona será resucitada, sí, pero será resucitada por un tiempo, porque todo ser humano tiene que ver el rostro de Jesús. Además, Jesús tiene que darle su veredicto, porque todos estamos bajo un juicio celestial, donde a todos en su momento indicado nos darán sentencia, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Y esto me lo confirma la misma palabra de Dios allí en Daniel capítulo 12, verso 2, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso a mí me duele profundamente cuando un familiar o una persona conocida va al sepulcro sabiendo yo que en vida no caminó con Jesús en obediencia. Miren, he contactado a 2 mujeres de Dios de allá de mi pueblo, que en esta semana pienso ponerme de acuerdo con ellas para que visiten a mi familia y le hablen del gran amor que Jesús siente por ellos. Le hablen sobre el gran sacrificio que Jesús tuvo que hacer para darle la oportunidad de alcanzar una nueva vida después de la muerte en esta tierra. Y me duele ver cómo mi familia va al sepulcro, querido, sin esperanza alguna. Y aunque yo preparo estos mensajes para que mi familia y todas las personas que conozco entiendan qué es lo que en realidad quiere Jesús para ustedes, pero no se me hace posible, queridos. No se me hace posible que ustedes entiendan, y saben por qué. El mismo Jesús lo dejó dicho en su palabra allí en Lucas capítulo 4 verso 24, cuando dijo: de cierto os digo que ningún profeta será aceptado en su propia tierra. ¿Saben por qué él dijo esto? Miren, cuando Jesús comenzó su ministerio en todas las ciudades y pueblos que llegaba, las personas se maravillaban con sus palabras y tomaban decisiones serias en su vida y le seguían. Pero cuando llegó a Nazaret, la ciudad donde él había sido criado, pues allí creció y se dio a conocer como el hijo de José el carpintero, porque en realidad él ayudaba a su padre en la carpintería, él ayudaba a su padre a buscar el sostén de cada día, hasta que decide comenzar su ministerio y se va de su pueblo. Pero cuando regresa, nadie creyó en él. Incluso quisieron matarlo. Dice Lucas capítulo 4, verso 29 lo siguiente: que todo el pueblo se levantó y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte donde sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para lanzarlo desde allí. Por eso nos dice él que no habrá profeta en su propio pueblo. Y yo la verdad llevo mucho tiempo hablando con mi familia, llevo mucho tiempo hablando con las personas de mi pueblo, pero no he visto resultado alguno, y eso me duele tanto, queridos. Por eso estoy acudiendo a 2 siervas de Jehová, para ver si a través de ella mi familia llega a entender de una buena vez que Jesús les ama y quiere lo mejor para cada uno de ellos. La muerte en sí se vuelve un problema en tu vida, mi amado, cuando no conoces a Jesús. Pero el día que le conozcas, te darás cuenta que la muerte solo es un sueño, que cuando despiertas será para encontrarte con tu Salvador. Pero ese sueño, querido, será solamente para aquellos que vayan al sepulcro sellados en Cristo. ¿Sí? Miren, para seguir hablándoles un poco sobre qué pasa cuando morimos, les voy a leer una cita que encontramos allí en Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. Palabras que hacen alusión al final de la vida. Dice Salomón: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Están viendo cómo confirmamos aquí lo dicho anteriormente? Nuestro cuerpo se convierte en polvo de la tierra. Entierras a un familiar y a los 2 años lo sacas y solo encuentras sus huesos. Pero si lo incineran, lo que te entregan de tu familia es solo un puñado muy pequeño que cabe en tus manos de cenizas. Pero dice el verso que una vez que tú expiras, es decir, que
sueltas ese aliento de vida, pues ¿a dónde va a parar ese aliento de vida? A Dios. Porque en realidad Dios es el dueño de ese aliento de vida que te dio. Y no eres tú quien vas a Dios. Como muchos piensan que después que mueren van al cielo y allá están con Dios. Me duele ver como muchos en las redes sociales ponen fotos de sus seres queridos fallecidos y dicen que están en el paraíso. Otros dicen que Dios los tenga en la gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mis amados, es hora de que entiendan que nuestros familiares fallecidos se convirtieron en polvo de la tierra. Y ese soplo de vida, ese hálito de vida lo recogió Jehová porque en realidad le pertenece a Él. Cuando tú vas al cementerio a llevar flores y a llevar todo lo demás que llevas a tu familia fallecida, en realidad ¿a quién tú crees que le estás dando culto y a quién tú crees que estás adorando de cierta manera? Tú no estás visitando a tu familiar. A quien tú estás visitando es a Satanás. A él es a quien tú le estás adorando y le estás brindando culto. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto, mi amado? Porque mira lo que nos dice nuestro Señor Jesús a través de Salomón allí en Eclesiastés, capítulo 9, versos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, es decir, terminaron, se acabaron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, ¿para qué llevarle flores a un familiar fallecido si ya nada sabe y su memoria está puesta en el olvido, querido? En realidad, mi amado, quien va a recibir esas flores y todo lo demás que lleves y lo va a recibir como una ofrenda grata, es sin duda alguna Satanás. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con algo que se llama espiritismo, queridos. Y eso es lo que practican muchas personas hoy día. Así que todos esos rezos y misa que le hacen a nuestros seres queridos ya fallecidos no es otra cosa que prácticas espiritistas. Eso es lo que mi familia siempre ha estado haciendo y se encuentran haciendo aún muchos de ustedes. El espiritismo es la gran obra maestra de Satanás para engañar a la humanidad, mi amado. El espiritismo es la mentira más fascinante y de más éxito que Satanás ha logrado con el ser humano. A través del espiritismo, querido, el diablo ha logrado que la humanidad se sumerja en la simpatía de seguir amando y adorando a sus seres queridos fallecidos. Porque él sabe que teniéndote así, le estará sirviendo culto a él. ¿Sabes tú que todos los ángeles caídos que fueron echados del cielo junto con Satanás, la misión que tienen ellos por orden del diablo es la de asumir la forma de esos seres amados ya fallecidos? Son la misma fotocopia de tu ser amado, incluso hasta imitan su voz, para así mantenerte engañado y sigas pensando que tu ser querido es inmortal y se encuentra en el cielo o en la tierra desandando buscando luz y agua porque tiene sed y se encuentra en la oscuridad. Y como el diablo conoce a perfección toda nuestra vida, por eso es que estos demonios relatan incidentes relacionados con la vida de tus seres queridos y llevan a cabo actos que ellos realizaron mientras estaban vivos. Por eso cuando les dije al principio sobre la experiencia que tuve cuando era solo un niño, y ver cómo se le hacía misa a mi madre y ella supuestamente se aparecía allí, hablaba con el mismo tono de voz y hablaba sobre cosas que había hecho en vida, pues esto no era otra cosa que demonios que invocaba aquel señor, ya que él era un sacerdote de Satanás, para hacerle creer a mi familia que mi madre y todas las demás familias fallecidas estaban vivos, pero se encontraban ¿dónde? En otro nivel, donde no tenían acceso directo a sus seres amados y que solo y únicamente a través de él era que podían comunicarse con sus seres queridos. Mis amados,
Estos ángeles caídos, conocidos como demonios, su misión es, a como dé lugar, hacerse pasar por nuestros seres queridos fallecidos para recibir de alguna manera un cierto grado de idolatría. Y al lograr esto, pues muchos le dan más importancia a sus palabras que a la misma palabra de Dios. Y de ese modo, querido, están induciendo a hombres y mujeres a rechazar la verdad que aparece aquí en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hacen? Se ponen a escuchar a espíritus de demonios, se ponen a escuchar espíritus engañadores y creen en ellos, pero sin embargo no creen en la palabra de Dios. Mira, mi amado, mientras tengamos vida, tendremos oportunidad de conocer la verdad y volvernos a ella. Pero nadie sabe en estos momentos qué tiempo de vida nos queda, ¿verdad? Por muy saludable que tú en estos momentos te encuentres, porque la muerte no tiene edad. La muerte alcanza hasta un niño recién nacido. ¿Sabes tú qué tiempo de vida te queda? Pues no, ¿verdad? Por eso tenemos que vivir cada día como si fuera el último. Pero quiero aclarar, querido, porque hay una expresión de palabras que circula por ahí, que es muy famosa en estos tiempos. Y la vemos en las redes sociales. Y muchos dicen, la vida hay que aprovecharla y vivirla al máximo, porque es una sola. Y como me voy a morir, pues voy a aprovecharla. ¿Han escuchado esto, verdad? Sí. Yo estoy seguro que sí. Y tal vez hasta alguno de ustedes tenga ese mismo concepto. Y quiero decirte, no estás obligado a hacer las cosas correctamente. Para eso nuestro Creador nos dio libre albedrío, porque de no haber sido así, nuestros primeros padres no hubieran pecado y hoy este mundo no conociera el pecado, pero fuéramos esclavos de nuestro Creador, porque le serviríamos y le obedeceríamos por miedo. Pero nuestro Dios es un Dios de amor, y cuando decidió crear al hombre, Él sabía que el hombre le iba a fallar. Pero aún así, le dio ese libre albedrío, porque el objetivo era que tú le obedecieras por amor y no por las fuerzas. Ahora, querido, hay que vivir cada día como si fuera el último, sí, pero en obediencia a Dios y no haciendo lo que tú quieras, no haciendo lo que se te venga en ganas. Miren, la muerte para esas personas que dicen que la vida es una sola y hay que aprovecharla al máximo, pues la muerte para estas personas es un punto final. Es un punto final. Porque de ahí ya no sigue nada más. Aquel que dice que con la muerte se acaba todo, pues vive como solemos decir los cubanos. ¿Y cómo solemos decir nosotros los cubanos? Pues vive como Carmelina. Pues esta frase hace referencia a una persona que vive muy feliz, a una persona que vive muy libremente y que no le interesa para nada lo que puedan decir de ella. Y de eso, queridos, sabemos muchos, ¿verdad? Creo que la mayoría. ¿Y por qué estas personas piensan así? Porque creen que solo tienen una corta vida para vivirla y por eso quieren aprovecharla al máximo. Y por supuesto a como dé lugar, ¿eh? Pero para otros, mis amados, la muerte es una coma, porque entienden que después de la muerte hay vida, querido. Entienden que después de la muerte solo hay una pausa. Es por eso que deciden vivir de otra manera, porque saben que la otra vida que les espera es mucho mejor que la vida que vivieron. Así que, mis amados, de estos dos conceptos depende nuestra vida. Está en ti escoger si la vida con un punto o la vida con una coma. Y esto no es algo que se lo haya inventado alguien. Lo dice la propia palabra de Dios. Miren, queridos, Jesús vino a este mundo a morir en lugar nuestro, pero no solamente murió, sino que también resucitó. Y la resurrección de Cristo nos da la esperanza de la vida después de la muerte. Jesús es la piedra angular de la fe cristiana. Así que, ya que Cristo resucitó de entre los muertos, pues nosotros tenemos también esa fe de que resucitaremos. Y esto no es algo que pudiéramos imaginar o algo que pudiéramos suponer, ¿verdad? Ya que el mismo Jesús nos lo prometió y nos lo dice allí en Juan capítulo 14, verso 19, donde dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Queridos,
Jesús fue solo la primicia de una gran cosecha de todos aquellos que resucitarán con su poder. Y así como Dios resucitó el cuerpo de Jesús, nuestros cuerpos, queridos, resucitarán cuando Jesús regrese también. Sin embargo, el hecho de que haya vida después de la muerte no significa que todo el mundo va a ir al cielo. No, pues no, queridos. Al cielo irán solamente los que se han mantenido leales a Dios, cumpliendo su santa ley en obediencia y rectitud. Desafortunadamente, muchos se perderán. Pero no será por falta de un mensaje de parte de Dios. No se perderán por falta de conocimiento sobre la palabra de Dios. Se van a perder porque todo el tiempo estuvieron rechazando a Jesús. Mi amada familia y mis queridos amigos, quiero decirte que la muerte no tiene la última palabra y que la esperanza en Jesús supera todo dolor. Y te digo esto porque seguramente hay muchos con mucho dolor en su corazón por la pérdida de un ser querido. Pero mi amado, aquel que elige seguir a Cristo ha tomado la mejor decisión porque eligió la vida. Jesús te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aférrate a Jesús ahora que tienes vida, ahora que aún hay tiempo, y no esperes que sea demasiado tarde para hacerlo. Mi querido amado, mira, ¿quieres llorar? Pues hazlo, pero hazlo en los brazos de Jesús. ¿Sientes mucho dolor en tu corazón? Pues coloca tu dolor en las manos de Jesús. Aprende a caminar con Jesús. Aprende a confiar en Jesús. Aprende a depender de Jesús. Todo es un proceso, es cierto. Pero cuando logras alcanzar esa linda relación con Cristo, ya nada te motivará a sufrir. Porque tu esperanza está en Cristo. Y la esperanza en Cristo, querido, supera todo tipo de dolor que puedas tú estar pasando. Mi familia, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesús que no sigan haciéndoles más rezos y misa a nuestros seres queridos fallecidos, porque eso es antibíblico. Así que Jehová no acepta ni apoya estos ritos. Lleven a nuestros seres queridos en sus corazones y recuérdenlo como ese ser especial que fue en vida. Y busquen de Jesús antes de que sea demasiado tarde, por favor, para que encuentren esperanza en Él después de la muerte. Y un día no muy lejano podamos reunirnos como familia y vivir unidos para siempre. ¿No es eso lo que en realidad desea todo el mundo? Pues espero que tomen una decisión correcta después de escuchar este mensaje, querido. Dios los bendiga, Dios los guarde y que pueda poner en sus corazones paz, mucha paz, en estos momentos de dolor y sufrimiento. Un abrazo para todos. Los quiero mucho.